Muy buenos días, mis amados hermanos. Continuamos alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios y deseándole a cada uno de ustedes que ustedes sean llenos de su amor, de su paz y de su misericordia. Vamos hoy a continuar con la serie que llevamos a cabo, una serie que si usted se propone ser tierra firme, usted va a ser grandemente bendecido y todo lo que le rodea. ¿Por qué? Porque Dios así los ha establecido, porque Dios así lo ha dicho. Sea que usted lo busque o no lo busque, las bendiciones de Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra. Pero si nosotros le prestamos atención, si nosotros le damos prioridad, y para nosotros es el primer lugar. Vamos hoy a entrar en el capítulo 13, versículo 1. Seguimos avanzando para la gloria de nuestro Dios. Hoy vamos a ver una enseñanza, como siempre, mis amados. Siempre yo la voy a llamar, voy a entender que son extraordinarias, porque ellas le han dado vida a mi vida. Ellas me han hecho un hombre libre, un hombre feliz, un hombre agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Dice el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Mateo lo siguiente, en el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Un escenario que nuestro Señor Jesucristo va a utilizar para continuar haciendo lo que está haciendo. Enseñando a sus discípulos, enseñando a la raza humana para que nosotros conozcamos el camino y la verdadera verdad. Dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Miren, aquí comenzamos a ver la palabra parábola. ¿Qué es una palabra? Parábola. La parábola es algo, un acontecimiento, una cosa que ilustra una verdad. Ahora bien, ¿dónde está la sustancia? En la verdad que ilustra la parábola. Eso es lo que nosotros tenemos que absorber. ¿Qué no quiere decir esto? Y quiero decirle algo. La Biblia completa es una parábola porque es algo más o menos así. Por medio de lo que nosotros vemos y conocemos, nos lleva a entender lo que no vemos y no conocemos, las cosas espirituales. Por medio de la creación, de lo creado, podemos conocer lo que no se ve. Y eso es lo que hace una parábola. La parábola es como un ejemplo, también se le puede llamar ejemplo, para dar a entender otra cosa. Y nuestro Señor Jesucristo usa mucho esta ilustración, esta palabra, para enseñar a quienes, a sus discípulos. ¿Y qué función hace? Bueno, que los que no quieren recibir el mensaje, como lo va a detallar aquí por medio de la parábola, aquí vamos a ver una parábola de un sembrador. Un sembrador es un predicador. En este caso, el predicador es Jesús. Y vamos a ver lo que pasa con las declaraciones de esta parábola y la enseñanza que nos da. Presten mucha atención. Dice el versículo 4. Y mientras sembraba Jesús la palabra, la encomienda que Dios trajo desde el cielo, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de la semilla, o sea, parte de la palabra, cayeron junto al camino. Junto al camino son aquellas personas que andan.
junto a Jesús y a los discípulos. Recuérdese que Jesucristo es el camino y sus discípulos se hacen parte de él, de Jesús. O sea, usted ve que él se sentó a la orilla del mar y mucha gente le seguía. Esa mucha gente son los que andan junto al camino, siendo Jesús y sus discípulos la representación del camino, y todos los demás estaban juntos. Entonces, mientras sembraba, o sea, mientras Jesús daba la palabra, esa semilla caía también junto al camino. O sea, las personas que andaban con Jesús y sus discípulos, esa semilla también caía como nosotros. Aquí tenemos un grupo calificado que somos parte, que de hecho tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que somos parte del camino. Pero este video lo va a ver mucha gente junto a nosotros. Y veamos, y califíquese usted mismo, conforme a las explicaciones, si usted es del camino o si usted está junto al camino. Porque nos conviene a todos ser parte del camino, ser parte de Cristo. Dice el versículo 4, lo repito. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ve lo que sucede con la semilla, o sea, la palabra, las enseñanzas que Jesús le da a los seres humanos. Y si no son parte del camino, sino que andan junto al camino. En las iglesias también hay cientos y cientos y muchas miles de gente, pero hay muchos que nada más están junto ahí, pero que no pertenecen al camino, ni son del camino. Entonces, ¿qué pasa con los mensajes, las enseñanzas que nuestro Señor da? Bueno, vienen las aves y se la comen. Eso es como de que den una predicación y al segundo ya no recuerdan nada del mensaje de esa predicación. Váyase calificando para que usted clame a Dios, ruegue a Dios y usted pueda hacer tierra firme y no que esté junto al camino, sino que sea parte del camino. Dice el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó. Parte cayó en pedregales. Pedregales son aquellas personas que son duros, pero están ahí. Igual que el pueblo, igual que muchos de esos que habían ahí. ¿Por qué? Porque son espectadores, pero son duros. Ven los milagros, ven los acontecimientos, pero son duros para recibir la palabra, el mensaje. ¿Qué pasa con esa gente que son así duros? Lo vamos a ver. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Ahí la palabra tierra era que no había mucho deseo, no había mucha voluntad. Estaban ahí, eran duros y no había mucha voluntad, pero había algo que ellos estaban viendo, que eran los milagros, los prodigios, las sanidades y todas estas cosas. Y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ve, un pedregal, una gente dura, no puede tener raíces, no puede tener profundidad. ¿Qué pasa con lo que escuchan, con lo que oyen? Porque están oyendo y están viendo que brota rápido. Ese de brotar rápido lo que quiere decir es que te van a entender de una manera fácil lo que tú le estás diciendo, lo que tú le estás enseñando. Te lo van a entender, van a brotar pronto, pero se van a secar. Dice, y porque no tenían raíz, se secó. Esa gente que usted le habla y le habla, que usted lo ve, que son duros, no tienen raíces. Y lo que usted le dice, se va a secar. Esto tiene doble enseñanza. Una es para que usted sepa y no se desgaste tratando de instruir, de enseñar, de ayudar a gente que no tienen raíces, que son como pedregales. Y otra para que usted se note, se vea, se califique. Si usted está en esa dimensión, entonces venga a la presencia de Dios, rogando, clamando, para que Dios le ablande
y pueda usted tomar profundidad y pueda echar raíces, entonces esa semilla que es la palabra de Dios pueda brotar en su vida. Dice el versículo 7. Y parte cayó en espino, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cuáles son esos espinos? Esos espinos son los que están todo el tiempo juntos, que se juntan con esta denominación, que se juntan con aquella, que están en todos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Vienen esos espinos, crecen y ahogan, y se ahogan. Bueno, en pocas palabras, en una mejor explicación, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, esa persona que no tienen identificación son los espinos. Entonces ahogan la verdad, ahogan el mensaje, espiritualmente hablando, y no pueden dar fruto, porque si la ahogan por estar oyendo otras cosas, por estar buscando otras cosas, por estar y no se enfocan, no son firmes en el mensaje que Cristo le da, entonces eso que buscan, que es lo que viene siendo los espinos, ahogan el mensaje, la palabra, las instrucciones y todos los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. El que pueda entender, que entienda lo que el Señor le está diciendo. El que pueda prestar atención, que preste atención. Aquí en este grupo hay personas que son tierra firme. Yo no lo voy a mencionar por nombre, porque eso trae celo, si nada más se mencionan 2 o 3. Pero usted provoque ser parte de esa tierra firme. No sea duro de corazón. No sea como los pedregales. Eche raíces. Y eso solamente sucede cuando usted reconoce su condición, cuando usted es piedra, cuando usted es como un espino que ahoga la palabra que Cristo le da. Entonces usted viene, reconoce su condición delante del Padre. El Padre, de la misma manera que escogió a Pedro, a Santiago, a Felipe, a Mateo, así mismo lo va a coger a usted y lo va a hacer tierra firme. Pero eso no se queda ahí. El versículo 10 dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Ve, los discípulos preocupados, porque nosotros nos gustaría que las cosas se expliquen. Jesús le da la respuesta, dice. Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Ven, mis amados hermanos, esta profundidad yo la estoy enseñando, la estoy explicando, pero nada más lo van a entender aquello, lo van a poner en práctica aquello que nuestro Jesucristo ha escogido. No todo el mundo va a entender esto. Se van a ir a lo que conocen, a lo que entienden, a lo que le han enseñado. Pero los que son escogidos como los discípulos, y eso no es para ellos, eso no es para esa gente que son duros, que no quieren, que creen que saben sin saber nada. Esto es para los mansos y humildes que están en el camino, que son el camino, no los que están junto al camino. Dice el versículo 11, porque a cualquiera, dice, porque a vosotros os he dado, el versículo 11, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Al que no tiene, ¿qué? Al que no tiene la voluntad, al que no tiene el deseo, al que no pone de su parte, al que no está dispuesto a recibir y hacer las cosas de Dios. A eso se le quitará. Y a ustedes, mis escogidos, a nosotros, los que somos tierra firme, se nos va a dar más y más y más. ¿De qué?
de bienes materiales, no del reino de los cielos, en cuanto al reino de los cielos, en cuanto más conocimiento de Dios, en cuanto más relación con Dios, en cuanto más intimidad con Dios, se nos va a dar más y más revelación, más enseñanza, más misterios se nos descubrirán. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, ve, viendo lo que hago, viendo lo que digo, viendo lo que, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces no le puede dar Jesús, no puede ser para ellos el mensaje. Dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Por esa razón le ha acontecido, por esa razón no lo revela nuestro Señor Jesucristo. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se conviertan y yo los sane. Repito esos versículos, esas palabras. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaré. Esto tiene un propósito. El ellos ser duro así, había un propósito de parte de Dios. El ellos ser malo, había un propósito. ¿Por qué? Porque a través de esto, de esta dureza, de este mal, iban a poder, su condición de pecado, le iba a producir una consecuencia. Y ahí en donde es que viene el quebrantamiento. Toda esta gente, el pueblo de Israel, Dios les cerró los ojos para que se mueran de celo cuando los gentiles que no eran pueblos recibieran el Espíritu Santo. Entonces ellos buscaran a Dios de corazón, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos pasan cosas negativas por nuestro mal, nos permite una consecuencia y eso provoca que usted se acerque a Dios. Por eso Dios le hablaba en parábola, para que es lo que son duros. Los que no son duros, Dios les revela todas las cosas. Busque la manera de humillarse delante de Dios. Dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurado usted y yo, que podemos ver lo que Jesús enseña, que podemos escuchar lo que Jesús enseña y podemos ver lo que Jesús hace a favor de nosotros y conforme a la profecía. Dichoso y aventurado usted y yo. Vamos a continuar oyendo, aprendiendo, a darle prioridad a estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque somos buenos aventurados, porque podemos ir y ver. Dios les bendiga y Dios les guarde. Espero en el Señor que esto se siga caminando, esta enseñanza, y el mundo pueda entenderla de manera que Dios quiere. La paz de Dios, y mañana continuamos en el versículo 18, si Dios nos lo permite.